Muy bien, ahora sí. Eso es la manía de la autogestión. Entonces, como uno no está acostumbrado a hacer todo, uno está acostumbrado a hacer todo, entonces, bueno, necesariamente también se hace cargo de todo. Bueno, ok, buenos días, como decía, repito, tenemos el gusto y el honor de contar con la colaboración de Fernando Chaparro, que es un experto de larga trayectoria en general en los temas de ciencia, tecnología, vinculación y demás, y en particular en los temas sobre los cuales nos van a hablar hoy. Para este red, una presentación en relación de políticas públicas en el contexto de las complicadas situaciones que tenemos en América Latina sobre la conducta de los gobiernos relacionados con la ciencia y la tecnología, y en particular con las organizaciones institucionales, los ministerios de ciencia y tecnología, etcétera. Este tema que nos va a hablar Fernando es un tema de gran importancia. Debo decirles que la presentación que nos va a hacer el favor de hacernos el doctor Chaparro va a estar luego disponible para consulta en la página web de la red, ¿sí? Y lo mismo en la presentación de PowerPoint y demás, así que esto podrá ser luego revisado con más calma y haremos entonces ahora el espacio de la presentación. Voy a hacer referencia a algunos datos curriculares del doctor Chaparro, ¿sí? Para aquilatar un poco los alcances de su trayectoria, ¿sí? El doctor Chaparro es sociólogo, doctor en sociología por la Universidad de Princeton en Estados Unidos, ¿sí? Ha sido una cosa no siempre bien registrada, pero que es de importancia estratégica para el desarrollo del tema en la región, que es la formación de la problemática de ciencia, tecnología y sociedad, ¿sí? Que es una reflexión que ha madurado a lo largo de los años, se ha dado lugar a grupos de trabajo muy extensos, pero que empezó ya por allá por los 80s, 70s, según veo, ¿verdad? El doctor Chaparro estuvo como uno de los promotores de esa línea de reflexión donde en su carácter de sociólogo y de experto en el tema fue incidiendo en la consideración de las problemáticas sociotecnológicas desde una perspectiva más integral. Fue director general de Colciencias en Colombia. Fue también director ejecutivo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Luego fue director regional del IDRC del Canadá, el Instituto de la Investigación y Desarrollo de Canadá, primero en las oficinas en Bogotá y luego entiendo que habilitó y dirigió la oficina de Montevideo, cuando se trasladó a Montevideo el IDRC. Además tuvo también otra importante responsabilidad que fue ser director ejecutivo del Foro Global de Investigación Agropecuario. Es probable que a lo mejor muchos de ustedes que no están en el tema agropecuario no conozcan en detalle la importancia, pero es un foro de una extraordinaria vitalidad y relevancia para la actividad en el sector agropecuario. Por lo tanto, haber sido responsable en la dirección de esa área tiene muchas implicaciones. Actualmente es responsable o asesora al Gobierno Nacional en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación en Colombia. Así que tiene además, está en la trinchera, es decir, no está hablando de los balcones, sino que está metido, como parece ser que se le ha dado por hacer a lo largo de la vida, está metido otra vez en la trinchera, digamos. Así que bueno, Fernando, nuevamente en nombre de la red, agradecidísimos por la generosidad de tu participación y esperamos tu colaboración. Bueno, muchas gracias, Chelso. En primer lugar, quisiera expresar mis más sinceros agradecimientos a Chelso Garrido, a la Universidad Nacional del Litoral por la gentil invitación a participar en este encuentro, que yo he encontrado fascinante por la agenda que ustedes han preparado, y compartir con ustedes, porque es lo que vamos a hacer en la próxima hora, algunas reflexiones a partir de un análisis que por la limitación del tiempo va a ser un análisis, yo diría, relativamente superficial. Hay libros, por ejemplo, hay un libro que se acaba de publicar, Claxo lo acaba de publicar, sobre mirada iberoamericana, políticas de ciencia, tecnología e innovación. Sí, hay libros ya que están comenzando a aparecer, sobre todo el tema de las políticas de ciencia, tecnología e innovación de Bogotá, de América Latina. Este es publicado por la RICIT y Claxo en una publicación conjunta. Evidentemente va a ser bastante superficial porque lo que acordamos con Chelso es presentar la visión de conjunto y más bien identificar para las décadas que han transcurrido elementos destacables de cada década
no es un análisis en profundidad. Una de ellas sería suficiente para coparla ahora, por lo tanto no hay tiempo. Lo que uno gana es en scope, como dicen los gringos, nuestros colegas de Norteamérica, en la visión global, pierde en profundidad, evidentemente. Primero voy a compartir con usted algunas reflexiones sobre el tema de la política de ciencia y tecnología en general, y luego vamos a ir por décadas de los 60, 70, 80, 90 y los 2000, los últimos 15 años. Yo creo que es importante destacar que en las políticas de ciencia y tecnología hemos tenido tres dimensiones importantes. La más importante es el propósito de una política pública, es definir lo que una política de Estado para facilitar el desarrollo de un sector importante de la sociedad, como es la ciencia y la tecnología y la innovación, con énfasis diferentes a lo largo de estas décadas, pero esa es la primera dimensión. Hay una segunda estrechamente relacionada con esa, que fue lo que ustedes se abordaron en la última CRES, todo el tema de la cooperación internacional, cuando se analizó en la última CRES todo el tema del ecosistema de ciencia y tecnología de la región, ya tomando una visión global y planteándose la pregunta de cómo podemos colaborar en ese ecosistema. Desde el inicio, y lo vamos a ver, desde el inicio la dimensión interna, mirando hacia adentro, construyendo capacidades internas, nacionales, y la dimensión externa ha estado con nosotros. Por el hecho de que ya cuando esto arrancó, ya estábamos comenzando muy en sus albores, muy el despacio al inicio, pero ya estaba iniciándose todo el proceso de globalización y el hecho de que la ciencia es una de las dimensiones de las sociedades humanas más globalizadas. Y esa es la segunda dimensión. Y la tercera es donde más hemos fallado en casi todos nuestros países, es la interacción entre las políticas de ciencia y tecnología y políticas sectoriales, llámese política de desarrollo industrial, política de desarrollo rural, ahora más recientemente la ambiental, etcétera, ¿no? Es ahí donde no hemos hecho un buen trabajo y a veces perdemos en la última milla el impacto que buscábamos, porque así se logran los desarrollos internos de capacidades en ciencia y tecnología, pero ese no era el objetivo último. El objetivo último era el impacto en la sociedad, era el tema de la innovación tecnológica o social, y es ahí donde hemos confrontado las mayores debilidades. Hay 5 grandes dimensiones que todas estas políticas tienen. Ya la primera ya la estaba mencionando, la parte de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Primero hablamos de ciencia y tecnología, a partir de la década de los 90 para acá incorporamos el tema de la innovación. Realmente, si uno conoce bien la producción que se hizo a lo largo de los 70 y los 80, los trabajos de Jorge Katz en los 70 ya hablaban de innovación. Él utilizaba siempre el término innovación. Bueno, entonces la primera dimensión es esa, la de fortalecer el desarrollo de capacidades endógenas. Porque evidentemente, desde muy al inicio, uno de los elementos que se identificaron era que si no construíamos nuestras propias capacidades de ciencia y tecnología, íbamos siempre a consumir conocimiento en los desarrollos científicos que estaban desarrollándose en otras latitudes. En segundo lugar, la interacción entre la ciencia y la tecnología o el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en la sociedad. Hay múltiples, pero 3 muy importantes. Una tiene que ver, que es el que más nos interesa en esta red, en este encuentro, lo vamos a abordar en las próximas 2 paneles que vamos a tener a lo largo de la mañana. Esto es el tema de la interacción entre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología o las actividades de ciencia y tecnología y el sector productivo, la industria, la empresa. Y por lo tanto el aporte que el conocimiento hace a lo que es la productividad y vía la productividad, la competitividad de empresas y cadenas de producción. Pero muy rápidamente aparecen otros 2 partners, que es el tema de la universidad-comunidad. Y en la medida en que avanzamos de los 70 para acá, comienzan a aparecer con más fuerza la importancia de la interacción con la comunidad, no solamente con la empresa, sino con la comunidad, por todo el tema del desarrollo, del desafío de la sostenibilidad social. No solamente estamos confrontando un serio problema de sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social a veces es más aguda y más complicada. Y la tercera relación, la tercera dimensión es la relación entre la ciencia y tecnología o las políticas de ciencia y tecnología y la política macroeconómica. Vamos a ver que, por ejemplo, en la primera década estábamos en el mundo del proteccionismo. 70, 80 era protección, todos los países latinoamericanos éramos proteccionistas.
Trump no se inventó el proteccionismo, Trump está copiando políticas viejas que inventamos en este continente y que ahora el señor presidente de los Estados Unidos la está volviendo a poner en práctica sorprendentemente, y a veces uno queda un poco perplejo cuando se da cuenta que el gobernante de China dándole lecciones al presidente de Estados Unidos de comercio internacional y comercio libre. Dice, esto es kafkiano. Pero bueno, la tercera gran dimensión son los retos que confrontamos no solamente como sociedad, como humanidad, que creo que se están volviendo evidentemente en forma cada vez más agobiante. Todo el tema de la Agenda 2030, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo el tema de los desafíos, como lo definió un profesor de MIT, el triple desafío de la sostenibilidad, que no es solamente ambiental, sino también económica, producción, productividad, competitividad y social. El cuarto es el alto ritmo del cambio científico y tecnológico, que no ha hecho sino acelerarse. Ya era rápido, creíamos que estábamos en un entorno de cambio rápido en los 70, cuando mirábamos la frontera del conocimiento, cómo se desplazaba, y ahora da risa, cuando en forma retrospectiva miramos con los ojos de hoy el ritmo del cambio científico y tecnológico de los 70 y los 80, y es un juego de niños en comparación con la violencia del cambio, ¿no? Y eso nos genera una serie de desafíos. Hay un libro clásico de los 60 de Paul Landis, historiador de la Universidad de Harvard, que analizó la historia de las revoluciones tecnológicas, no solamente a partir de la revolución industrial. Él arranca con una de las revoluciones más importantes, que es la agrícola de la Mesopotamia, a partir del cual surgen los asentamientos humanos. Sin agricultura no hubiera habido asentamientos humanos. Y a partir de ahí analiza todas y saca una conclusión muy interesante. No hay revolución tecnológica que produzca solamente efectos positivos. Todas, absolutamente todas, son un conjunto de efectos positivos y efectos negativos. El desafío de la humanidad es hacer una gestión adecuada de eso, sacarle los provechos del impacto positivo y gestionar los impactos negativos que siempre vamos a tener con nosotros. Internet nos transformó la vida, nos catapultó, nos abrió nuevos horizontes, pero a veces uno echa pestes cuando se da cuenta también de la dependencia tecnológica que eso genera, ¿no? Y ya la cooperación la había comentado. Bueno, pasamos al primer elemento, que es el surgimiento del pensamiento latinoamericano que se da en la década de los 60 y 70. ¿Sabes? Ahí ustedes tienen... Yo tengo una presentación en PowerPoint, normalmente utilizo presentaciones en PowerPoint, hoy no las voy a utilizar, la presentación va a estar disponible en la página web de la red, porque ya la presentación está completa. Esta es la primera lámina, voy a utilizar solamente 2 láminas, prefiero continuar con el estilo que iniciamos ayer, que es este diálogo más que una presentación en PowerPoint, pero esta sí, no voy a leer ahí, pero ustedes tienen ante sus ojos uno de los artículos importantes de la declaración de presidente de Punta del Este, y ahí nace todo formalmente. Uno puede buscar raíces antes de esto, y que las hay en todos nuestros países, pero este es el punto de partida formal. Cuando todos los jefes de Estado en la Cumbre de las Américas se reúnen en el Uruguay, en Punta del Este, y sacan la declaración del 67. Ahí vemos ese texto, todavía sigue siendo casi válido, y ahí se planteó de que los gobiernos de las Américas, Canadá, Argentina, Chile, pasando por todos los países intermedios, se comprometen a vincular a sus estrategias de desarrollo, a sus políticas de desarrollo de la ciencia y la tecnología. Eso es el 67. Como cascada comienzan a aparecer toda una serie de decisiones que los gobiernos toman con base en este compromiso que en Uruguay todos los jefes de Estado establecieron. Es la creación de todos los organismos de ciencia y tecnología, comenzando por mi país. Conciencia se crea en el 68, un año después de esto, y en la creación de Conciencias, el presidente Lleras en ese momento hizo referencia al hecho de que un año antes habían establecido este compromiso al nivel de los jefes de Estado, porque es una declaración de presidentes, es una declaración que compromete a los países de toda la región. Y de ahí surgen 3 grandes pilares. El Programa Regional de la OEA de Ciencia y Tecnología, que se crea ahí, que en mi opinión sigue siendo uno de los más dinámicos
de programas de cooperación que hemos tenido. Es un semillero de instituciones, semillero de personas, semillero de programas. De ahí nacen toda una serie de iniciativas, instituciones y programas que hoy damos por sentado, pero que tienen sus orígenes de ahí. Se creó un fondo, el primer fondo que tuvimos en las Américas para financiar cooperación de ciencia y tecnología. Fue un mecanismo bastante interesante. Estados Unidos se comprometió a poner $2 por cada dólar que pusiera un país latinoamericano, de modo que había un efecto multiplicado por 2, es decir, en total 3, pero 1/3 lo pone el país que quiere participar, 2/3 lo pone Estados Unidos, y se desarrollan toda una serie de seminarios metodológicos. Cada año se reunieron a lo largo de los 80 seminarios metodológicos, y es ahí donde se forma el pensamiento latinoamericano de ciencia y tecnología. Yo en ese momento estaba saliendo de la universidad, estaba terminando en Princeton el doctorado, y tuve la suerte de empatar de esas cosas que simplemente son coincidencias, de empatar con ese grupo al cual vos estás haciendo referencia. Ahora, nosotros no éramos los únicos que estábamos metidos en este rollo. Hay que recordarse que en esos años uno de los economistas más destacados del siglo XX, Robert Solow, estaba haciendo todos sus estudios sobre el crecimiento de la economía norteamericana. Estudios seminales. Robert Solow tomó una perspectiva de casi un siglo y se hizo una pregunta muy sencilla: ¿de dónde surge el crecimiento de esta economía que está desarrollándose con tanto impulso? Estamos ya después de la Segunda Guerra, Estados Unidos estaba avanzando, ya evidentemente dominaba la economía mundial, y la pregunta de Robert Solow era muy sencilla: ¿de dónde sale ese dinamismo? ¿Qué explica ese dinamismo? Y llegó a una conclusión que dejó a todo el mundo frío, comenzando por economistas, pero todo el mundo quedó frío cuando la conclusión principal de los estudios era de que si uno analiza los llamados factores de producción, los insumos para la producción, que son básicamente capital, trabajo y recursos naturales, en materia prima, desde tierra, carbón, productos agrícolas, lo que sea, productos e insumos para procesar, mejorar, añadir o lo que sea. Y llega a la conclusión de que él solamente podía explicar cerca del 30% del crecimiento norteamericano con base en esos factores. El 70% no se podía explicar. Había surgido de la dinámica de la interacción entre esos 3 factores. Y surge el famoso factor residual de Robert Solow. Es un factor residual. No depende de que tengamos más capital, tengamos más trabajo, tengamos más recursos naturales, más insumos, que es lo que todo el mundo pensaba en ese momento, hasta ese momento. Y entonces comienzan a buscarse explicaciones en la educación, en el nivel de formación de los recursos humanos, etcétera, etcétera. El concepto del factor residual de Robert Solow evoluciona en la segunda mitad del siglo XX, evidentemente hasta que llega a concretarse en lo que es. Lo que hay detrás de eso es conocimiento. Conocimiento en varias formas, en recursos humanos, obviamente en la calidad de los recursos humanos, evidentemente, pero es conocimiento que tienen los recursos humanos, hasta evidentemente el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y por lo tanto terminamos en la llamada sociedad del conocimiento, pero eso nos demoramos todavía otros 15 años más para eso. Ese grupo fue liderado, y ayer se mencionó uno de los líderes de ese momento, cuando alguien en el panel de ayer mencionó a Jorge Sabato, y lo mencionó de una forma muy interesante. Jorge Sabato generalmente lo vemos como la persona que desde la Comisión de Energía Atómica de la Argentina lideró muchos procesos de desarrollo tecnológico sólido de esta región, de los principales pasos que se dieron de sentar la base de un desarrollo tecnológico como base para una industrialización protegida por el proteccionismo, valga la redundancia. Pero ayer se mencionó en una dimensión poco conocida de Jorge Sabato, cuando él mismo desde aquella época planteó una cosa muy sencilla que todavía hoy seguimos confrontando, que es la famosa ciencia campera, como la mencionó la persona que recordó a Jorge Sabato, que es el hecho de que más allá de la ciencia y de la frontera del conocimiento, el conocimiento lo producen todos los ciudadanos. El conocimiento lo produce el campesino, lo produce el minero, lo produce el ciudadano. Pero hay otra persona, Máximo Jalticarrer de Uruguay, fue mi primer jefe, fue un tipo de macanudo, Amílcar Herrera también de este país, Jorge Katz. Hay toda una serie de grupos. Y a nivel institucional hay 4 instituciones que juegan un papel pionero. La OEA, el Programa Regional de la OEA,
es la base, en mi opinión, del 70% de ese esfuerzo, el programa de la OEA. Pero evidentemente la CEPAL, estaba todo el pensamiento latinoamericano, el pensamiento cepalino, y toda la forma como se estaba planteando la industrialización de América Latina, y se hace el puente entre industrialización y desarrollo tecnológico. Inclusive uno de los pensadores más articulados de ese puente fue Máximo Halti Carrer, de Uruguay, que planteó todo el tema de dos modelos de industrialización y prendió las alarmas desde, él no estaba en la CEPAL, lo hizo desde afuera de la CEPAL, pero obviamente en diálogo con la CEPAL, prendió las alarmas de que no hay nada más peligroso que la industrialización que estamos haciendo gracias a las barreras de la protección, porque lo que hacíamos era crear barreras, crear un mercado protegido, podíamos ser competitivos dentro de ese mercado protegido, pero terminábamos en una dependencia tecnológica total y absoluta, porque toda la tecnología la importábamos y éramos, el proveedor de esa tecnología era el que dominaba el conocimiento. Él plantea en un artículo célebre por allá 75-76 la alternativa a un modelo de industrialización, y eso lo hace él criticando el pensamiento cepalino en ese momento, donde él plantea, ojo, tenemos que hacer sí industrialización, pero una industrialización, él se inventó un término de que había que tecnologizar la industrialización, que es profunda, hacer más profunda la industrialización, dominando la tecnología. Y entonces él decía, está bien, tenemos mercados protegidos, esa es nuestra piedra de entrada, o si no, no podemos entrar a competir desde la hora cero con los productos que nos están llegando del exterior, de Norteamérica, de Europa y del Asia, pero aprovechemos ese momento para desarrollar nuestras propias capacidades, porque si no lo hacemos, jamás vamos a salir del círculo vicioso de la pobreza. Vamos a seguirla reproduciendo, no vamos a hacer nada, absolutamente nada. Fue muy crítico de muchos de los modelos de la industrialización y uno de sus grandes aportes fue eso. Y por tanto ahí vemos una interacción entre el programa de la OEA, donde Máximo estaba, y CEPAL, porque obviamente CEPAL era el centro de pensamiento latinoamericano. Hay otras dos instituciones, ya el BID comienza a aparecer y a hacer sus primeros pinos en ciencia y tecnología. Los primeros préstamos del BID, que yo creo que en todos nuestros países fueron sumamente útiles para equipamiento de investigaciones en nuestras universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y un actor que desafortunadamente perdimos a lo largo de las décadas, que es el nivel subregional, el Acuerdo Cartagena, la Comunidad Andina. La Comunidad Andina fue muy fuerte, inclusive tan fuerte que fue el único intento que hicimos serio, no hay otros intentos, pero el único serio con un marco normativo muy fuerte, de hacer política de ciencia y tecnología subregional, pero política no de cooperación sí, nos ponemos de acuerdo, hacemos redes, hacemos congresos, foros, seminarios, la declaración de Punta del Este, hasta los presidentes llegan y sacan un statement de ellos, eso está bien, pero política formulada como sociedad subregional, la más fuerte fue la andina. Decisión 84, decisión 85, el Pacto Andino es política. Era política en esos años, ahora no, ahora es parte de la historia, pero fue política. Y fue el primer intento serio que se hizo en América Latina y al mismo nivel de la Unión Europea, los propios europeos lo admiraron, de decisiones conjuntas de los 6 países andinos, definiendo una política a nivel subregional. Quisiera mencionar 2 instituciones nacionales que en esos años jugaron un papel clave a pesar de que eran nacionales, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina y FINEP del Brasil. Fueron 2 instituciones que fueron la base de muchos de los programas, financiados por el Programa Regional de Ciencia y Tecnología, pero necesitaba instituciones de carne y hueso, que tuvieran gente, etcétera, y evidentemente estos 2 fueron pilares muy fuertes. Ya mencioné los seminarios de la OEA y es ahí donde nacen, y comienzan a aparecer 2 dimensiones en la construcción de la institucionalidad que requiere el desarrollo científico y tecnológico. Hay 2 dimensiones de esa institucionalidad. La primera es la institucionalidad que se requiere para la formulación de la política y el seguimiento de la política, el gobierno de la ciencia y la tecnología. Ahora vamos a estar hablando de la gobernanza de la relación entre universidad y empresa en un panel posterior.
Bueno, eso es un subcapítulo de esa primera dimensión, que es el tema de las políticas de ciencia y tecnología y de la institucionalidad que se requiere para ello. Pero hay una segunda institucionalidad que en mi opinión es más importante, que es cómo se construye los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. ¿Quién hace ciencia? No van a ser los ministerios de ciencia y tecnología, no era CNPq, no era Conciencias, no era CONICET, CONACYT, CONCITEC, lo que sea, sino los científicos, donde estuvieran, y hacen universidades o centros de investigación. De modo que ahí tenemos dos grandes dimensiones de la institucionalidad que a lo largo de esos años construimos. Y todo esto se hizo, ese es el leitmotiv de esa época, dentro de la política proteccionista que nos caracterizó durante todas esas décadas, comenzando en los 60, pero evidentemente en los 70 y los 80. En el 90 vamos a ver, y al pasar a los 90, es un tema que ayer nos surgió, el cambio fuerte de la apertura de mercados. Cambia las reglas del juego. Cambia el tipo de política de ciencia y tecnología que estábamos haciendo. Cuando pasamos de una política de ciencia y tecnología para desarrollar capacidades, como las llamaba Máximo Halty, de profundizar capacidades tecnológicas, pero en mercados protegidos, obviamente, a base de los mercados abiertos. Y ahí sí la relación universidad-empresa cambió totalmente la naturaleza. La relación universidad-empresa ya la teníamos desde antes, pero antes era una relación universidad-empresa buscando construir la tecnología que le permitiera a las empresas, a las cadenas de producción en ese momento, arrancar en esos mercados protegidos y hacer que por lo menos la tecnología que adoptaran funcionara bien en nuestra latitud. Y en muchos casos, como lo demostró varios de los estudios de Jorge Katz, en Colombia también lo hicimos, en México, en Argentina se hicieron, mostrando que al adoptar la tecnología, los rendimientos, a veces los ingenieros latinoamericanos eran tan inteligentes o más que los norteamericanos porque los rendimientos eran igual o mejor porque se le hacían pequeños ajustes, la malicia indígena. Era simplemente hacer pequeños ajustes a la maquinaria, a la cadena de producción, a cómo funcionaba esto, porque hay en los estudios de Jorge Katz varios casos de los ingenieros de las multinacionales que eran los dueños de la tecnología, que enviaban a sus ingenieros para ver ustedes cómo era que hicieron eso, cómo fue que lo hicieron funcionar en una forma tal que ustedes están logrando niveles de productividad o de rendimientos más altos que los nuestros. De modo que ahí, eso era lo que Máximo Halty quería, la tecnologización de ese modelo de desarrollo industrial en mercados protegidos, pero con capacidad para construir capacidades tecnológicas y eventualmente sentar las bases de muchas de nuestras industrias. Toda la industria automotriz en todos nuestros países nació así, haciendo autopartes, ensamblaje, etcétera, es después que ya se lanza en los mercados competitivos, ¿no? Y al final de ese periodo, de esa década, surge el primer estudio serio que hicimos a nivel internacional, en mi opinión sigue siendo el estudio más serio que hemos hecho de políticas de ciencia y tecnología para el desarrollo, como instrumento del desarrollo. Fue un proyecto financiado por los canadienses, por el IDRC del Canadá, en el cual participamos un grupo grande de países. Participó México, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, India, Corea, Egipto, Nigeria y Yugoslavia, 10 países, liderado por América Latina. Nos reunimos en Cusco a planear ese proyecto. Porque Francisco Sagasti fue el coordinador del proyecto, pero la reunión de Cusco fue la primera reunión de esa red que continúa existiendo. Hoy continuamos funcionando como redes, son de las redes que son difíciles de matar una vez que se crean, pero Cusco fue la hora cero. En Cusco diseñamos toda la metodología de este proyecto. Y este proyecto destacó varios elementos. Destacó el hecho que fue el que hizo la diferencia entre políticas explícitas y políticas implícitas. Y dijo, vea señores, ustedes cuando creemos que no tienen políticas, esas son las más peligrosas porque así las tenemos. Existen las políticas implícitas, porque los gobiernos no la han formalizado. No hay un documento político, por lo tanto no es explícita. Pero es implícita, porque es lo que ustedes están haciendo. Gústenlos o no, pero eso es lo que están haciendo. Mal hecho, sí, pero bueno, por eso es de que las políticas implícitas son las más peligrosas, porque nadie está consciente de que es una política, pero sí es una política, y eso fue uno de los grandes aportes que hizo este proyecto cuando mostró lo nefasto que eran muchas de las políticas que estaban siguiendo, justamente porque no eran políticas públicas, no eran políticas explícitas. Pero ahí simplemente el proyecto le dijo, sí, señores, pero que son políticas,
Eso es lo que ustedes están haciendo. Ahí están poniendo la plata, quieran o no. Esas son las prioridades de facto suyas. Y no hay más peligrosas que que prioridades de facto, simplemente por microdecisiones, que microdecisiones llevan a esas prioridades, pero nadie las seleccionó. Son prioridades de hecho, porque las prioridades reflejan de dónde se pone la plata de las empresas, del gobierno, de todo el mundo, ¿no? Bueno, eso fue un poco las grandes discusiones que tuvimos en ese momento. Y al final terminamos esa década ya con una institucionalidad que comenzaba a aflorar. Hay una producción literaria muy, muy fuerte, con mucho uso, está disponible. Aquí tengo algunos libros de la clásica, pero vamos a tratar esa parte. Evidentemente damos el salto a los 80s, y ahí el mayor paso, hay muchas cosas en los 80, pero yo me voy a destacar por limitaciones de tiempo, a destacar uno de los elementos más importantes de la década de los 80s, que fue ya que nos metimos en las políticas de ciencia y tecnología sectoriales a fondo. Porque dijimos, no podemos seguir, como hizo un dicho argentino, haciendo más guitarreo y boleteo, ¿no? No podemos seguir guitarreando y boleteando, ya está bien, ya hemos hablado sobre esto, ya seamos serios, pasemos a la acción, y ahí entonces nos metimos en las políticas sectoriales de industria, de agricultura. En este momento todavía las de ambiente no habían surgido, porque pues obviamente no estábamos tirando el ambiente, pero no éramos conscientes. Comisión Brundtland saca el informe de nuestro futuro común en el 87, y al final de esa década, pero pues ya fue al final, y Río es al comienzo de los 90, ¿no? Y entonces nos lanzamos a las políticas sectoriales, evidentemente de lejos la más importante es la agrícola. Muchas de las personas que trabajan en políticas de ciencia y tecnología, que trabajan en ministerios de ciencia y tecnología, en CONACYT, CONICET, CONCITEX, etcétera, con ciencias, a veces desconocen el tamaño de lo que hacen los ministerios de agricultura, porque no dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no dependen de Colciencias, son casi una rueda suelta, son los ministerios de agricultura. Pero ahí están las instituciones más fuertes de ciencia y tecnología, por lo menos en esa fase inicial. Es decir, Embrapa es un emporio. El presupuesto de Embrapa es más alto que el presupuesto de ciencia y tecnología de nuestro país. Lo mismo que ya no, pero en esa época el presupuesto del ICA en Colombia era más o menos 5 o 6 veces el presupuesto que Conciencia gastaba para todo el resto de los sectores, ¿no? Es decir, y entonces ahí nos metimos. En ese momento, evidentemente, jalonados por todo el tema de seguridad alimentaria, gradualmente fueron surgiendo los otros dos desafíos, el del desarrollo rural, la parte ya social, integrar la población rural, hacer desarrollo rural, no necesariamente hacer investigación agrícola. Uno puede salir a hacer investigación agrícola y desafortunadamente, tener poco impacto en el desarrollo rural de nuestros países. Estamos llenos de ejemplos. Y ese es uno de los puntos débiles de la política de ciencia y tecnología. Cuando hemos tenido éxito, lo hemos craneado bien, la formulamos, la aplicamos. Inclusive, son políticas operacionales. Las políticas de ciencia y tecnología no eran como las macropolíticas de ciencia y tecnología que conocemos, las macro, no, estas ya son las sectoriales. Aquí entramos en sutilezas. Hay un libro muy interesante que se llama Resource Allocation to Agriculture Research, un análisis comparativo de lo que en los 80 se hizo, no solamente en América Latina, en Asia, los hindúes. China todavía no estaba muy fuerte, pero India sí. El único que le podía hacer competencia a Embrapa de Brasil es INCAP de la India. Y ahí nos metimos en desarrollos metodológicos bastante sofisticados. Es decir, el tema de setting priorities, porque aquí es eso, resource allocation es setting research priorities and allocating resources. Identificación de prioridades para asignar recursos. A nivel macro, a nivel meso, a nivel micro, pero asignar recursos. Para eso se fijan las prioridades, o si no, es un saludo a la bandera. Pero si las prioridades tienen impacto, es porque tienen un impacto en algún tipo de proceso de asignar recursos. Si no, hemos hecho mucho identificación de prioridades, que es eso, es un ejercicio intelectual, un ejercicio lindísimo, un ejercicio que nos deja satisfechos intelectualmente, pero que no tiene ningún impacto porque no fue, como dice un dicho popular en Colombia, no fue para ningún Pereira. Es decir, no llegamos a nada. Pero en este momento sí desarrollamos metodologías bastante sofisticadas. En el caso colombiano hay 3 planías. Los planías son los planes nacionales de investigación agrícola. Personalmente estuve trabajando desde Colciencias con el ICA en el primero.
Y son planes muy sofisticados. Los países se dividen en agroecosistemas. Dentro de agroecosistemas se identifican las necesidades de cada agroecosistema, las cadenas de producción y el sector empresarial, desde la gran agroindustria hasta la economía campesina. Y el gran dilema era eso, balancear entre el hecho que tenemos que hacer esfuerzos para desarrollar tecnológica también para la economía campesina, pero igualmente para la gran agroindustria, que era la que generaba más empleo, la que generaba más dinámica de desarrollo económico, evidentemente, y por lo tanto el dilema siempre fue el de mantener ese equilibrio entre trabajar para la economía campesina por el tema del desarrollo rural y igualmente trabajar para la gran agroindustria, que era la que realmente estaba jalonando el crecimiento económico, generando empleo, no solamente en el sector urbano, sino en el sector rural. Y ahí hay una serie de casos muy interesantes en todos nuestros países, INTA en la Argentina, en BRAPA, los INIAS o INIFAP en México. Todos nuestros países tienen un gran... Estados Unidos no, en Estados Unidos desde el inicio, nosotros seguimos el modelo europeo napoleónico de los grandes institutos públicos. Estados Unidos se fue por los Land Grant Colleges y se lo entregó a las universidades desde el inicio. Estados Unidos no tiene, Estados Unidos jalonó la Revolución Verde. Estados Unidos no tiene ningún instituto público de investigación agropecuaria, tiene son las universidades. Y Estados Unidos desde el inicio le apostó a las universidades con los Land Grant Colleges, ¿no? Un tema bien interesante. Casi todo el resto del mundo, casi, no todo, Canadá es una cosa mezcla, pero casi el resto del mundo nos fuimos por la visión europea napoleónica. Bueno, ahí se hicieron, y ahora que estamos... Celso, en términos de, y aquí estoy pensando en muchos de los planteamientos que leí en los que salió tu trabajo de la CRES, del último CRES, que se plantea cómo aprovechar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que tenemos al nivel de la región para abordar estos grandes desafíos que estamos confrontando del desarrollo sostenible, impacto climático, pobreza, inequidad, y por lo tanto sostenibilidad social, no solamente sostenibilidad ambiental, y surge todo el tema de cómo aprovechar el ecosistema que tenemos en América Latina, que es considerable, es importante, puede no ser el más fuerte del mundo, pero no es desdeñable, es fuerte. Y aquí hay una experiencia bien interesante, que es la de los PROCIS, el nivel subregional. En esa década surgieron una alianza entre los grupos nacionales en las 4 grandes regiones, sobre todo 3 grandes regiones, subregiones, comenzando de norte a sur, América Central, países andinos y Mercosur. Y de ahí salen los PROCIS. En América Central no se llama PROCIS Central, porque lo que pasa es que ellas tienen el CATIE y es una situación especial, porque tienen ellos un sistema centroamericano y un centro centroamericano, el CATIE, en Turrialba, Costa Rica. Pero es un PROCI, interactuó con los PROCIS, el sistema centroamericano interactuó con PROCI andino y PROCI sur, y tenemos un modelo muy interesante de colaboración. Ahí sí fue porque se logró hacer algo que es difícil. Cuando son grupos de 5 o 6 países, es muy complejo hacerlo a nivel de 20, 30 países, pero 5 o 6 países es más manejable. Desarrollar agendas comunes. Y nos pusimos de acuerdo. Pero no investigación agrícola, no, es dentro de investigación agrícola, manejo de suelos, deterioro de suelos, todo el tema de ganadería altoandina, por ejemplo. Problemas concretos, y alrededor de problemas concretos se construyó una agenda compartida y los grupos de investigación en cada una de las subregiones se comprometió a desarrollar esa agenda compartida y luego circular los resultados, compartir los resultados. Cosas muy interesantes se lograron. Esa experiencia desapareció después. Uno ahora va a buscar un PROCI, no lo hay. Hay remanentes, sí, porque pues las cosas no desaparecen totalmente, hay remanentes, pero nunca con la fortaleza que tuvieron en ese momento. Y la debilidad que seguimos confrontando, ya la habíamos identificado desde los 70, mejoramos mucho en los 80, pero seguimos confrontando, era el impacto, el empalme de las políticas de ciencia y tecnología con las políticas de desarrollo. Con la política de desarrollo rural, con la política de desarrollo industrial o subsector, con la política industrial orientada a la industria automotriz o a la agroindustria, lo que sea. Es ahí donde el empalme de los logros, de los avances de la ciencia y tecnología con esas políticas de desarrollo sectorial
hubieron casos y uno siempre puede utilizar y defenderse con el ejemplo de filosofía de la ciencia, que todo vaso se puede analizar desde el punto de vista que el vaso está a la mitad lleno. Yo también no puedo mirar y decir, uy, sí, pero le falta la otra mitad. Es el típico problema de filosofía de la ciencia. Uno puede confortarse con que sí hubieron casos de impacto muy interesante, pero ya cuando uno da un paso para atrás y mira el impacto real desde el punto de vista de la dinámica de desarrollo rural, lo que más lo impresiona a uno es de que no avanzamos tanto como queríamos haber avanzado, a pesar de los logros. Y ahí entonces se sigue. Bueno, como está avanzando el tiempo, voy entonces a saltar muy rápidamente. De los 90 voy a sacar un elemento importante y prefiero utilizar estos 10 minutos en los 2000. En los 90 no había ya proteccionismo, mercados abiertos. Entonces ahí sí aparece la relación universidad-empresa, ya toma una dimensión totalmente diferente. Venía desde antes, teníamos casos muy interesantes de la relación universidad-empresa desde antes, pero ahora es muy diferente, porque ahora ya sí es porque la empresa está peleando para sobrevivir y ser competitiva. Ya no tiene protección. Entonces ahí es una relación universidad-empresa totalmente diferente, mucho más dinámica, mucho más exigente, y vamos a estar en los dos paneles abordando de entrada, de lleno, de forma directa, ese desafío. Pero ahí la relación universidad-empresa cobra más importancia y cambia en naturaleza, porque a la empresa ya es una cuestión de vida o muerte. Ya no simplemente desarrollar las capacidades que Máximo quería que desarrolláramos, sino que era de vida o muerte. Y surge un problema que todavía no hemos podido solucionar. Hasta los 88, 89, todos los 70, desde los 60 hasta el final de los 80, habíamos todos los países construido grandes institutos públicos de desarrollo tecnológico. En Perú se hicieron una serie de análisis y evaluaciones de esos institutos públicos, no siempre con resultados muy positivos, pero se hizo un trabajo muy interesante. Yo estoy vinculado a ese esfuerzo porque estaba en el IDRC y apoyamos muchos de los estudios que se hicieron en Perú, pero 10 años después, ¿no? Hablo ya a finales de los 90, pero el caso de los 80. Y ahí surge el tema de cómo vamos a crear centros de desarrollo tecnológico. En la agricultura subsisten, no han desaparecido porque la agricultura es demasiado básica. Pero en industria sí. El IIT en Colombia cerró sus puertas. El INTI, tengo entendido que puede ser que no haya desaparecido en Argentina, pero está muy débil, es lo que me dicen mis colegas argentinos. Y en la mayor parte de los países de América Latina, en Perú también llegamos a tener un INTI muy fuerte porque yo estuve vinculado con Paco Sagasti en la creación de ese instituto, después se nos debilitó bastante. Y ahí cuando ya los gobiernos se retiran, porque uno de los elementos de la retirada, de la apertura, es de que los gobiernos miraron eso y dijeron, no, ya el sector empresarial ya creció, que el sector productivo financia eso. Si eso le sirve al sector productivo, que lo hagan ellos o que lo financien ellos. Entonces le pasó la pelota al sector productivo. Hay casos de éxito, hay casos de descalabros, pero eso sigue siendo uno de los grandes dilemas de la década de los 90, pero prefiero ya pasar a los 2000, porque esa es lo hemos parcialmente solucionado, en ningún país hemos encontrado buena solución. Con el grupo de la USPIC, que tú has estado vinculado con ellos, con Fernando Machado, estamos desarrollando un programa ahora, porque Fernando Machado trabajó mucho en ese tema, en la evolución de los centros de desarrollo tecnológico en América Latina, y con Fernando, que es de la USPI, estamos ahora haciendo un proyecto conjunto que sería bueno, Celso, que de pronto viéramos algunas de estas propuestas que están surgiendo, de pronto las podemos hacer en el seno de esta red, porque es que muchos de estos, fíjate que son temas de la relación universidad-empresa, son directamente vinculados con el leitmotiv de esta red y por lo tanto lo que estamos hablando ahora con Fernando Machado en la USP, de pronto lo podemos desarrollar como parte de esta red como tal. Pero bueno, llegan los 2000 y ahí sí hay un cambio radical, en donde por eso es que es tan importante el trabajo que se hizo en la CRES del 2018, ver cómo podemos utilizar ese ecosistema ya nacional que tenemos. Por política, por limitación de tiempo, voy a ser muy impresionista, brochazos, no más, porque no tengo tiempo para más, son brochazos. Aquí hay una serie de elementos. Las universidades han tomado un liderazgo muy importante
en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología por una razón muy sencilla. Las universidades de los 70 y los 80 eran universidades básicamente de docencia, inclusive las buenas, las mejores universidades de América Latina. Ya para el final de los 80 y los 90, ya todo el tema de la investigación en la universidad entró muy fuerte y comenzamos a dar ese paso hacia las universidades. Las universidades comienzan a fortalecer su segunda y tercera función misional, investigación y extensión. Comienzan a aparecer los OTRIs y ya venían desde los 90, pero como obviamente se generalizan cuando entramos en este siglo, y ahí la universidad juega un papel crecientemente importante. La universidad tiene dos partners. Centros de Desarrollo Tecnológico, por eso es importante que solucionemos esa crisis que tenemos que volver a fortalecer esa infraestructura de centros tecnológicos que teníamos. Y el sector empresarial. El sector empresarial está crecientemente desarrollando investigación o contratada con la investigación. Nosotros en Colombia tuvimos un mecanismo financiero financiado por un crédito del BID muy fuerte. Entre las macanadas que hemos hecho, perdimos ese instrumento financiero y nunca lo volvimos a construir, que es cofinanciar, a fondo perdido, no crédito. Hay crédito para financiar innovación en la empresa, crédito, subsidiado, pero crédito, la empresa paga, pero pues la empresa va a beneficiarse de esa innovación, es crédito. Pero si la empresa contrata con la universidad, la línea de financiación que nosotros teníamos era a fondo perdido. El Estado, vía Conciencias, con los recursos del BID, ponía peso por peso lo que la empresa pusiera. Si la empresa ponía 50 millones, el Estado ponía 50 millones, pero si la empresa ponía 1.500 millones, el Estado ponía 1.500 millones. Hubieron proyectos de 1.500 millones. La construcción de ACES con Barranquilla fue el primer gran proyecto que financiamos con esta línea de financiación, en donde se financió a fondo perdido, pero hay un sector empresarial que estaba poniendo, obviamente, es Matching Funds, el mecanismo Matching Funds. Tenemos las universidades, los centros tecnológicos y las universidades, las empresas, perdón, desarrollando investigación intraempresarialmente inside the house, en sus propios centros de investigación, o contratadas con universidades y contratadas con centros de investigación. Y es donde tenemos que fortalecer esos elementos y son de los elementos más importantes en las políticas de ciencia y tecnología que han surgido en el siglo XXI, obviamente. Otro gran elemento es que todo esto está metido en los territorios. Aun cuando los territorios es la capital, puede ser el Gran Buenos Aires, perfecto, o el Gran Lima, o el Bogotá y su región, lo que sea, pero territorios. Entonces ya no solamente Lima, Bogotá, el Buenos Aires, sino los territorios, como el rector insistía ayer tanto, el tema de los ecosistemas territoriales gana mucho en importancia. La innovación se hace en el espacio territorial. Uno puede contratar consultores hasta de la China, si uno quiere. Estamos en un mundo globalizado. Los casos de Open Innovation, se pueden hacer Open Innovation a través de Internet y pueden haber personas de la India, de Bangalore, que participan en un proyecto de Open Innovation. ¿Por qué no? A través de Internet. Pero una buena parte de la innovación se hace en interacción y eso lo vamos a estar viendo ahora en el gobierno de interacción universidad-empresa. Y por lo tanto, eso desde la dimensión territorial surgen con mucha fuerza lo que llamamos los ecosistemas territoriales de ciencia, tecnología e innovación. Y ya no es, en el caso nuestro, no es Bogotá y su región. Yo el que más estoy trabajando en este momento es Valledupar, el Cesar, allá cerca del Caribe colombiano. Está la Orinoquía, etcétera. Pero igual aquí, aquí vemos uno de lujo, que es donde estamos en este momento reunidos, que es uno de los, todo el mundo lo reconoce en Argentina, es uno de los que más ha logrado desarrollar esas características con suma fuerza, teniendo esta universidad como eje de ese ecosistema, pero hay un ecosistema que se ha generado alrededor de esta universidad, de su OTRI, de su capacidad de contratar con las empresas o prestarles servicios a las empresas, y por lo tanto comienzan a surgir con suma fuerza, y en mi opinión, esos son de los grandes instrumentos que ahora tenemos en la política de desarrollo científico y tecnológico del siglo XXI, es seguir construyendo sobre estos elementos. Tercero, surge uno muy importante, es el emprendimiento, porque si tenemos innovación está en el centro ahora de todo, solamente que voy a terminar con innovación social, porque no solamente innovación tecnológica empresarial, pero
por ahora sigamos insistiendo en innovación tecnológica empresarial, es el tema del emprendimiento. Y el emprendimiento nuevo también está vinculado a los ecosistemas regionales territoriales. Emprendimiento es crítico y las experiencias que hay, y yo esperaría, yo creo que ya se está pasando, que esta red nos ayude a intercambiar experiencias muy valiosas que están surgiendo en toda América Latina alrededor del tema del emprendimiento. Y luego surgen los dos grandes temas relacionados con los ODS de la Agenda 2030 que no se puede descuidar. Lo que ya he dicho también está metido en la Agenda 2030. La Agenda 2030 también habla de la producción, evidentemente. Nicolás Ashford, que fue el profesor de MIT que hizo un libro clásico del triple desafío de la sostenibilidad, lo planteó claramente. La sostenibilidad es triple. No solamente fue la que Río y Brundtland descubrieron a finales de los 80 y los comienzos de los 90, la ambiental, es la social, puede ser tan grave o más grave que la ambiental. Y cuando las dos se mezclan, que se mezclan, porque en economías campesinas a veces hay la mayor destrucción de tierras y cosas por el estilo, porque simplemente se maneja mal, pese a los conocimientos ancestrales que ahí mitigan. El conocimiento ancestral mitiga, pero a veces ni siquiera con eso se logran detener los problemas que se presentan de deterioro de agroecosistemas por la actividad humana. Y ahí está, desde la gran agroindustria hasta la economía campesina. Y ahí obviamente aparecen entonces otros grandes desafíos, que es la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Y esos son los grandes retos que en este momento estamos confrontando. Yo lo que concluyo, y ustedes en la presentación que van a tener disponibles, van a tener un anexo que tiene una serie de estadísticas que yo no he mostrado, cuadros como estos. Está lleno de cuadros, los van a tener disponibles, caracterizando en cifras lo que es ciencia, tecnología e innovación en América Latina. Hay cosas muy interesantes ahí. De nuevo, por falta de tiempo no me metí pues a hacer ese análisis cuantitativo, me preferí ir por la parte cualitativa. Pero para cerrar, los desafíos que estamos confrontando son grandes. Yo creo que hemos tenido experiencias que no hemos logrado capitalizar lo suficientemente en ellas, porque hay experiencias muy valiosas, muy interesantes, pasos muy fuertes que se han dado. Hemos dado pasos adelante y dado pasos para atrás. Es una historia de tira y afloje, de avanzar y retroceder, avanzar y retroceder. Yo soy un optimista empedernido y por lo tanto yo cuento más pasos para adelante que los pasos para atrás, pero no puedo desconocer que también damos pasos para atrás. Yo sigo insistiendo en que hay más pasos para adelante que los que damos para atrás, y por lo tanto que sí vamos para adelante. Y sí quisiera terminar en ese elemento de que estamos confrontando desafíos muy serios, pero tenemos experiencias muy valiosas, y yo creo que, Celso, que aprovechando esta red, si podemos ver cómo podemos volver a revivir experiencias como la que tuvimos de los PROCIS, de agendas compartidas alrededor de estos grandes desafíos. Es cuestión que identifiquemos temas específicos, los grupos que en cada uno de nuestros países están trabajando en ese tema, hagamos una reunión, y un grupo de científicos serios en 2 días, 3 días, en Cusco o donde sea, se ponen de acuerdo y son innovadores y sacan agendas compartidas y regresan a sus países y desarrollan esas agendas compartidas. Si podemos construir sobre agendas compartidas, vamos a poder aprovechar el ecosistema que tú muy interesantemente analizaste. Hay mucho más disponible, la van a tener la presentación completa en la red, pero yo creo que el tiempo ya se nos acabó. Muchas gracias, Fernando. Un esfuerzo superior de compactar un largo proceso que, sin embargo, cierra en un tema que para nosotros es absolutamente vital, digamos, es esta visión holística de cómo esta relación de las universidades con el mundo productivo en general, el mundo económico en general, pueden colaborar para este conflicto que tú mismo identificas acá entre los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas del mundo campesino y demás, y la sustentabilidad en un sentido más amplio. Nosotros es el compromiso más amplio que queremos desarrollar. Con mucho gusto podemos conversar, si te parece, para buscar posibilidades de cooperación en iniciativas como esta, que creo que tenemos muy buenas condiciones de hacer algunos aportes como para que podamos ayudar a
volver a construir agendas sectoriales. Justamente uno de los temas de nuestra asamblea fue, en la asamblea de socios, fue justamente la temática, la identificación de agendas de trabajo. En este caso podríamos entonces tener una fantástica oportunidad de colaborar con tu equipo, en fin, con la gente que están trabajando en esta cuestión. Así que bueno, creo que es muy celebrable que nos hayas hecho esta contribución. Como ha señalado el doctor, hay una larga presentación muy detallada que va a estar disponible, que con gusto la compartimos de inmediato y que va a estar en el futuro disponible en la página web. Así que entonces ahí van a poder ver con más detenimiento los fundamentos empíricos, cuantitativos y demás, pero todo el argumento más de conjunto. Estamos, como corresponde a cualquier congreso académico que se respeta, estamos retrasados con el tiempo, entonces estamos presionados. De todas maneras, me parece que merece que abramos una pequeña ronda de preguntas para dar oportunidad de alguna interlocución con una intervención tan interesante como esta. Les voy a pedir que sean muy concisos. Vamos a tomar 3 preguntas, una cosa por el estilo, Javier, no sé si te parece bien, para no retrasar la agenda de las otras mesas. Y entonces, Oscar, no sé si tú tenías interés en hacer una contribución. Te pediría que fueras focalizado, ¿sí?, con el respeto del caso, pero que atendiendo a la limitación de tiempo, ¿sí? De toda América Latina. Nombraste la CRES 2018 y ahí me parece que vale la pena remarcar que reforzó el hecho que la educación superior es un derecho humano y universal y un deber de los estados. Me parece que en estos tiempos vale la pena retomar esto que nos ha planteado Fernando. La segunda cosa, y está la filmina puesta, tiene que ver con esa declaración de Punta del Este. Tuvimos la oportunidad de, con Manuel Marí, que lo conoces, y has trabajado junto en la OEA y compañía, hacerle una entrevista a Enrique Oteiza antes que falleciera. Y Enrique nos contó específicamente la cocina, en su decir, de esta declaración de Punta del Este y cómo Estados Unidos quiso implementar el Plan Gordon y los latinoamericanos plantearon el famoso anti-Gordon y se logró imponer en la OEA en ese momento. Vale la pena rescatarlo por tu brillante elocución. Porque es cierto, Enrique Oteiza, pues, que desafortunadamente ya desapareció entre nosotros, acompañó este proceso, lo conoce muy bien, pero eso es cierto, es decir, aquí el bloque latinoamericano, a pesar que era todavía el coletazo de los Kennedy Years, como dicen los norteamericanos, se unió y sí impuso esa orientación, la cambió a lo que ellos tenían en mente y salió una cosa mucho más de interés para la región. Por eso fue que fue tan prolífico el programa regional de la OEA, porque fue construido desde aquí, ¿no? Y también quisiera aprovechar el comentario que tú haces para destacar que también a lo largo de estos años, así como ha surgido esta red que es admirable, hemos construido otra, hablábamos contigo antes de iniciar, otra en la cual en Brasil fue la base, básicamente. Yo trabajé con ellos, yo estaba en IDRC, trabajé con el grupo de la USP, que es Altec, que es una red similar aquí a esta. Y yo creo que esas redes forman parte del tejido social de ese ecosistema, ¿no? La red Universidad-Empresa, Altec, está ahí y forman parte de ese tejido social que afortunadamente no estamos en cero. Pueden tener debilidades, pero no estamos en cero. Aprovecho para mencionar, un segundo, para complementar el comentario de Fernando. Estamos justamente ahora en un ejercicio, un intento de conjuntar los esfuerzos de las redes en una pequeña estructura de redes que esté impulsando Altec, en la cual nos estamos sumando nosotros también como red y como espero que otras, porque compartimos esta idea de cooperación como criterio esencial, digamos, para fortalecer las capacidades generales. Una pregunta adicional, Carlos Chávez, presidente de la Red Universidad Empresa. Gracias. Muy brevemente. Cuando uno tiene el privilegio de escuchar una
una narrativa de larga duración como la que hemos podido tener el privilegio de escucharte, Fernando, siempre me pregunto yo si es posible también identificar a lo largo de estos que tú llamas avances y retrocesos, cuáles son a juicio, como un juicio experto tuyo, aquel factor o factores que estarían explicando la falta de sostenibilidad, cogiéndome de la palabra solamente, de los esfuerzos que en un momento dado, como tú bien nos has comentado, funcionaron y que después se extinguieron, ¿no? Y has puesto énfasis en algunos de ellos, ¿no? Como cuando fue el Pacto Subregional Andino o cuando fueron estos PROSI. Es decir, ¿cuál es el factor, los factores que explican esta falta de sostenibilidad de estos procesos? Ahí lo dejo. Sí, es una pregunta bastante compleja, Carlos. Yo daría dos grandes comentarios, porque sí hay de esas discontinuidades horribles y se pueden identificar. Una se debe a la falta de visión de, no largo plazo, de mediano plazo, de las políticas de gobierno de nuestros gobiernos. Nosotros fuimos víctimas de una de ellos al final del siglo pasado. En este momento todavía 1997 es el año de mayor inversión en ciencia y tecnología en la historia de Colombia. No lo hemos podido pasar. En pesos constantes, pesos nominales sí, pero es que con 20 años uno no puede utilizar pesos nominales, tiene que utilizar pesos constantes. O dólares constantes, lo que sea. Pero en pesos constantes el 97 es el pico. No hemos regresado a ese nivel. Nos pegó en ese momento la recesión económica. Esa fue la disculpa. La realidad es de que después de que todos los nuevos gobiernos desde comienzos de este siglo, ninguno le volvió a parar bolas a ciencia y tecnología. En este momento yo estoy en un diálogo informal muy interesante con los colegas de la USPI, porque entre las láminas que ustedes van a ver que están disponibles ahí, de lejos la mayor inversión en ciencia y tecnología y el país de mostrar es Brasil. Brasil, si tú tomas la inversión total de América Latina en ciencia y tecnología, la friolera del 62% lo invierte Brasil. El resto de la región no alcanzamos al 40%, todos los demás, pero inclusive México, Argentina, Chile, no estoy hablando solamente de pequeños países, el resto de la región. Y hay cracks in the system, porque en los últimos años el gobierno brasileño ha estado haciendo recortes muy serios, que todavía estamos tratando de identificar cuál va a ser el impacto. Las estadísticas más recientes de RICIT todavía no lo muestran, porque están hasta el 2017. No, hay que mostrarles, yo estoy esperando con angustia estadísticas del 2018 y sobre todo del 2019. Porque Bolsonaro ha hecho recortes serios, depende de con quién habla uno en Brasil, hay personas que también lo explican muy racionalmente y fue el caso nuestro también en Colombia cuando vivieron esos recortes. Los recortes no son irracionales, había un déficit del gobierno impresionante, entonces esa es la situación que se confronta en Brasil, pero sea esa o no, el impacto sí se está sintiendo. Los optimistas, y yo he estado en contacto con amigos brasileños que son optimistas, Márcio Miranda Santos es uno de ellos, lo aprecio muchísimo, amigo de muchas décadas, él es optimista de que eso no fue el caso colombiano al final del siglo pasado. Yo se lo mencioné a Márcio en una larga conversación por Skype que tuvimos la semana pasada. Cuando yo ojo, Márcio, cuidado con que hay los recortes, luego uno espera que se estabilice la situación y volvemos a lo que estamos invirtiendo. A veces no es tan fácil regresar a los niveles de los cuales nos caímos. Porque hay un recorte serio en este momento en Brasil y vamos a ver si es, como dicen nuestros amigos optimistas, yo soy parte de ese grupo anímicamente, pero en the back of my mind algo me dice, oh, eso quién sabe si va a ser así, de que vuelven a hacer. Por lo tanto, yo creo que ese es el principal factor. Y el segundo es que nos ha faltado a nosotros organización interna para poder presionar como grupo de interés, ya en alianza con otros sectores, con el sector empresarial. Yo creo que si hay una alianza entre el sector empresarial y el sector académico, sí creo que podemos tener mayor impacto.
el grupo académico solo, el sector académico solo puede que no tanto, pero ya entre esos dos actores sociales, y hay alianzas que se están construyendo, yo creo que sí podemos cambiar un poco la nefasta historia que sí hemos tenido. Hay un poco más, pero de nuevo no hay tiempo para... Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Creo que me indican que tenemos que cerrar por continuidad del trabajo del Congreso, pero me gustaría otorgar un aplauso al doctor Chaparro por su contribución.